En el lejano oeste, la gente se enfrentaba a problemas de higiene sin las comodidades modernas. Hoy vamos a sumergirnos en sus fascinantes, aunque algo inquietantes prácticas de limpieza, en un mundo alejado de las comodidades de hoy. Las mujeres se limpiaban la cara con agua del río. Imagínate estar en el salvaje oeste, donde la suciedad estaba por todas partes y mantenerse limpio no era nada fácil. ¿Cómo se las arreglaba la gente con esta suciedad constante? Bueno, las mujeres inteligentes de la época tenían sus propios métodos. Todas las mañanas iban a manantiales o arroyos para lavarse la cara y beber agua. Pero había un problema. En esos lugares había poca intimidad y no podían darse baños completos a menudo. Así que lo mejor que podían hacer para mantenerse limpios era echarse agua a la cara. La gente iba al baño en retretes que olían fatal. Cuando la gente piensa en el lejano oeste, suele imaginarse a los vaqueros y las películas del oeste. Sin embargo, en una época sin retretes modernos, en su lugar tenían cobertizos al aire libre con agujeros en el suelo. Estas letrinas eran bastante desagradables, con malos olores, muchos bichos y sin papel higiénico. El olor era tan malo que estar cerca te hacía sentir enfermo. De hecho, el papel higiénico no se generalizó en Occidente hasta mediados del siglo XIX, y la gente tenía que usar hojas, mazorcas de maíz o hierba como alternativas. Pero eso te lo contaremos más adelante. Lisol se usaba para curar muchas infecciones. Lisol, el producto originalmente pensado para la limpieza, acabó utilizándose para la higiene personal. Las mujeres que sufrían molestias lo utilizaban para diversos problemas, como las infecciones por hongos e incluso el control de la natalidad. Sorprendentemente, no sabían que el Lisol contenía sustancias químicas nocivas que podían ser más un problema que una solución. La sociedad tardó un tiempo en darse cuenta de lo arriesgado que era. Así pues, el salvaje oeste no solo fue aventurero, también fue una época dura para las personas con problemas de salud. Los bares estaban llenos de licores de mala calidad y toallas llenas de bacterias. En los días salvajes de los viejos salones del oeste, el licor corría libremente y abundaban las aventuras. Pero todos desconocían el peligro que corrían. La gente iba feliz tropezando en bares destartalados famosos, donde servían un brebaje de moda llamado licor Rodgot. Este brebaje era a menudo una mezcla de licores de mala calidad, capaz de provocar náuseas a los bebedores. Y si por si eso no fuera suficiente, las barras de los bares tenían toallas, supuestamente para limpiar las barbas empapadas de cerveza. Sin que los clientes lo supieran, estas toallas aparentemente inocentes estaban repletas de gérmenes y suciedad. Las familias se bañaban en la misma agua. En los primeros tiempos del salvaje oeste, tener una bañera en casa era un auténtico lujo, algo que no todo el mundo podía permitirse. La molestia de traer el agua, calentarla y llenar la bañera impedía que la mayoría de la gente se bañara. No fue hasta que Sears, Roebuck & Co. lanzó sus catálogos de venta por correo en 1894 que las bañeras asequibles se convirtieron en una opción. Aún así, incluso entonces, una bañera del catálogo de Sears costaría casi $800. A medida que más hogares tenían más bañeras, la familia se turnaba para usar la misma agua de baño y ahorrarse trabajo. Así surgió la tradición del baño del sábado por la noche. Todo el mundo quería estar elegante para la misa del domingo. Era habitual dormir en camas de paja infestadas de bichos. Imagínense en una época en la que las camas no eran más que montones de paja. Ahora puede parecer descabellado, pero así eran las cosas en el pasado. La comodidad era algo secundario porque, aunque la paja no era lo más acogedor, era mejor que dormir directamente sobre el suelo duro y frío. Mantener estas camas de paja limpias y libres de bichos no fue nada fácil. Básicamente eran moteles de bichos,
con criaturas de todo tipo que se colocaban en los montones de paja. La sorprendente verdad sobre las duchas poco frecuentes en el salvaje oeste. En el salvaje oeste americano, mantenerse limpio era un asunto totalmente diferente. Los pioneros y los vaqueros tenían la extraña idea de que demasiadas duchas podían perjudicar su salud. Además, seamos realistas, no era fácil. El agua limpia era un bien escaso, así que muchos renunciaron a bañarse con regularidad. Resulta que esa resistencia tenía unos efectos secundarios bastante asquerosos. Los vaqueros que llevaban la misma ropa todos los días acababan luchando contra infecciones fúngicas que prosperaban entre tanta suciedad. La mayoría de la gente no tenía papel higiénico. En el salvaje oeste, la gente tenía que ser creativa con los asuntos del baño. No hubo papel higiénico durante mucho tiempo, así que usaron mazorcas de maíz, revistas arrancadas y catálogos. El papel medicinal de Joseph Gatey apareció en 1857, pero eran hojas sueltas, no rollos. El papel higiénico en rollo llegó en 1890 con el portarrollos. El verdadero papel higiénico no empezó a utilizarse hasta la década de 1920. Sí, los métodos para mantenerse limpios eran muy poco convencionales. Medicinas increíbles del salvaje oeste, desde cocaína hasta aspirinas. En aquellos mugrientos tiempos, la higiene era un lujo y las enfermedades estaban por todas partes. Pero los vaqueros y sus mujeres tenían algunos remedios inesperados. Imagínate a un rudo vaquero con dolor de muelas. Su remedio era la cocaína. ¿Cómo lo oyes? En la década de 1880, las gotas de cocaína para el dolor de muelas estaban de moda. Funcionaban de maravilla. Adormecían el dolor y daban a la gente un respiro de la agonía dental. Para cualquier otro síntoma, una aspirina. Sin importar de que se estuviera enfermo, se esperaba que funcionara. Sin agua potable y con una pésima eliminación de la basura, las enfermedades proliferaban. Estos medicamentos eran un salvavidas en un mundo desordenado. A menudo se bebía whisky en lugar de comida. Cualquiera pensaría que en el lejano oeste los vaqueros comían abundantes platos junto a la hoguera. Pero en realidad, la dieta de los pioneros era bastante básica. Comían alubias en todas las comidas, e incluso a veces hacían una comida con whisky. Sin duda, cuidar de su salud no era su principal prioridad. E incluso cuando tenían comida decente, la escasez de agua potable y las condiciones poco higiénicas de la cocina hacían de sus platos un caldo de cultivo para los gérmenes. El agua limpia para beber y ducharse era difícil de conseguir. En el lejano oeste, tener el lujo del agua corriente era como perseguir un espejismo. A medida que Estados Unidos avanzaba hacia el oeste en el siglo XIX, la mayoría de los lugares carecían de instalaciones de agua o tuberías, mientras que los habitantes de las zonas pobladas disponían de sistemas de irrigación y filtrado. Los que se aventuraban en tierras salvajes tenían que despedirse de estas comodidades modernas. Por eso, ducharse, lavarse los dientes o beber un sorbo de agua fresca se les hacía cuesta arriba. Lo mejor que podían hacer era recoger agua de lluvia, porque de lo contrario mantenerse hidratado y limpio eran tareas complicadas que no se hacían a diario. La lucha por la sanidad y unos baños adecuados. Las grandes ciudades como Nueva York ya contaban con cañerías interiores en 1842. Pero el lejano oeste tardó bastante más en ponerse al día. Hubo que esperar hasta 1920 para que solo el 1% de las viviendas de todo Estados Unidos contaran con algún tipo de fontanería interior. Para la mayoría de las casas del campo del oeste, lo mejor que podían conseguir era agua bombeada a mano. Por eso limpiar el baño no era sencillo, y con tantas casas sin un saneamiento adecuado, las condiciones de vida eran bastante insalubres. Imagínense baños que se parecían más a los orinales que vemos hoy en día en baños públicos.
Los pañuelos vaqueros protegían de los olores agobiantes. Los vaqueros y vaqueras del lejano oeste eran algo más que íconos de estilo. Sus accesorios cumplían una doble función, combinando practicalidad e higiene. Los pañuelos no eran solo estéticos, protegían del viento y del sol abrasador. Además, en una época con escasez de agua potable y baños poco frecuentes, la higiene personal no siempre era primera. Llevar pañuelos alrededor del cuello o de la cara ayudaba a mantener a raya la suciedad y a reducir la propagación de gérmenes y olores desagradables, que eran demasiado comunes en aquellos días del salvaje oeste. La mayoría de los hombres del salvaje oeste llevaban el pelo largo y sucio. En el lejano oeste, el pelo de los hombres no era solo una cuestión de estilo, sino que contaba la historia de sus viajes. La mayoría de los hombres no se cortaban el pelo, aunque eso significaba más tiempo para limpiarse. Sus largas melenas eran como una hoja de ruta de lo lejos que habían viajado. Y seamos realistas, del tiempo que hacía que no se duchaban decentemente. Puedes apostar a que su pelo estaba bastante enredado porque no había demasiado acondicionador. Agárrate fuerte porque estamos a punto de desvelar los más sucios secretos del salvaje oeste. El mortífero número de enfermedades en el salvaje oeste. En el lejano oeste las enfermedades eran la mayor amenaza. Aproximadamente 9 de cada 10 personas eran víctimas de enfermedades como la disentería, la viruela, el sarampión, las paperas, la gripe, el cólera, la fiebre de montaña y el escorbuto. La cólera era especialmente repugnante y estaba muy extendida, y a menudo se propagaba a través del agua contaminada, que era bastante común en aquellas condiciones no tan limpias. Los espectáculos en vivo eran un caldo de cultivo para los gérmenes. En el siglo XIX, cuando el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill estaba de moda, entre bastidores ocurrían cosas poco glamurosas. Detrás de todos los actos llamativos y emocionantes recreaciones, mantener las cosas limpias era un poco de un desafío. No había baños decentes, así que los artistas y el personal les costaba mantenerse frescos con sus apretadas agendas. Los estadios polvorientos y los campamentos abarrotados eran como campos de juego de gérmenes, lo que ponía a todo el mundo en riesgo de contraer algo desagradable. Incluso las iglesias de la época estaban llenas de gérmenes. La Old Mission Church de Nuevo México es como una cápsula del tiempo sobre la historia y la cultura, pero esconde algunos secretos no tan limpios de la época del salvaje oeste. La higiene no era una prioridad, ni siquiera en este lugar sagrado. Con el ir y venir de la gente, la iglesia no recibía el cuidado que necesitaba. El polvo y la suciedad se acumulaban en las antiguas paredes, creando una fiesta de gérmenes. Hoy admiramos la Old Mission Church por su historia, pero no olvidemos el pasado poco brillante que tuvo en términos de limpieza. Se utilizaba mercurio para combatir la sífilis. Hubo una epidemia de sífilis que se extendió como la pólvora. Los médicos pensaban que el mercurio podía curarla, así que los pacientes se aplicaron pomadas de mercurio a diario durante años, a pesar de que provocaba terribles efectos secundarios como úlceras, pérdida de dientes e insuficiencia renal. La gente creía que funcionaba, pues no tenían otra opción. Definitivamente tener que lidiar con problemas de salud en aquella época era realmente aterrador. Los jabones se hacían con grasa animal. Hoy en día hay una gran variedad de jabones para todos los gustos. Es como el paraíso del jabón. Pero en el salvaje oeste no tenían todo eso. Su jabón era bastante básico, hecho de grasa animal, lejía, agua y algunas hierbas para el olor y efectos adicionales. Sí, puede sonar un poco raro lavarse con jabón de grasa animal, pero bueno, así es como se hacía entonces. El jabón de manteca de cerdo, el whisky y los lápices se utilizaban en el cabello de las mujeres. En el lejano oeste, el cuidado del cabello era muy distinto. Nada de champús extravagantes, solo pastillas de jabón de manteca y lejía, sin fragancias, solo funcionales.
Algunos se atrevían con una mezcla de whisky y aceite de ricino para conseguir un cóctel capilar salvaje. ¿Te imaginas echándote todo eso en el pelo? Y el peinado. Bueno, las mujeres de entonces eran creativas con los lápices, enrollando el pelo alrededor de ellos para conseguir un look rizado y bonito. Los barberos solían pedir consejos sobre los hábitos de aseo personal. En el viejo oeste, los barberos eran como auténticos influencers que daban consejos sobre algo más que cortes de pelo. Fomentaban la limpieza personal en aras de la comodidad y la salud. Pero algunas de sus ideas, como las lociones y polvos, no eran del todo acertadas. Aún así, la gente los admiraba, e incluso las mujeres querían sus consejos de belleza. La higiene bucal consistía en pliers y whisky. En aquella época, el cuidado de los dientes no era precisamente una prioridad. Los cepillos de dientes eran artículos de lujo, y la mayoría de la gente no pensaba demasiado en cepillarlos. Pero la cosa se volvía aún más loca. Cuando la gente tenía problemas dentales como caries o endodoncias, la solución no era precisamente de alta tecnología. Recurrían a barberos e incluso a herreros para que hicieran de dentistas y arrancaran el diente problemático con cualquier herramienta que tuvieran por ahí. Y para aliviar el dolor, lo mejor era un buen trago de whisky. La realidad no tan fresca de los vaqueros y sus caballos. Cuando pensamos en los vaqueros, nos imaginamos a esa gente dura, áspera y aguerrida que está muy unida a sus fieles caballos. Recorren grandes paisajes, viven locas aventuras y su relación es legendaria. Pero seamos realistas, detrás de todo ese rollo vaquero hay un lado menos elegante. Los vaqueros, que no eran precisamente conocidos por ducharse con regularidad, y daban el mismo trato a sus queridos caballos. Como ambos recorrían largas distancias, mantenerse limpios era bastante poco prioritario. Al parecer, cuando estos vaqueros llegaban a la ciudad después de una larga cabalgada, traían consigo un poderoso e inconfundible olor. Los gérmenes y los riesgos para la salud estaban por todas partes. Imagínense esto. Un grupo de valientes hombres de frontera y atrevidos pioneros que emprenden un viaje épico para conquistar el salvaje oeste. Pero adivinen qué, no sabían que cada paso que daban era portador de gérmenes, mientras recorrían vastos paisajes y conocían nuevas comunidades. Estos exploradores, sin saberlo, propagaban bacterias y virus de un rincón a otro de la frontera. Y como no tenían ni idea de medicina, las enfermedades se propagaron sin control. La gripe, el sarampión y la tuberculosis, por nombrar algunas, causaron estragos por doquier. Si a eso le añadimos que no existía una sanidad e higiene adecuadas, tenemos un desastre de gérmenes. La obsesión del salvaje oeste por mascar tabaco y escupir. En el salvaje oeste la gente mascaba tabaco no solo como un mal hábito, sino porque les ayudaba a combatir la sequedad de estar todo el día en campos polvorientos. La masticación les mantenía la boca húmeda y cómoda, pero también escupía mucho, lo cual no era muy agradable. La gente escupía tanto que hubo que prohibirlo. En los salones del lejano oeste, era normal ver a la gente escupiendo tabaco en el suelo. Tenían unas vasijas y escupideros extravagantes alrededor de la barra para recoger los escupitajos. Pero la realidad es que no solucionaban el problema. Incluso tiraron aserrín al suelo para absorber la saliva, pero lo único que hicieron fue crear un patio de recreo de gérmenes. Se convirtió en un caldo de cultivo para cosas desagradables, como la neumonía y la tuberculosis. Y si pasabas la noche en uno de estos lugares, básicamente dormías en medio de esta inmundicia. En algunos lugares incluso se llegó a prohibir escupir, sobre todo en estaciones de tren, y se imponían multas elevadas o incluso penas de cárcel para acabar con este hábito insalubre. Las infecciones de transmisión sexual proliferaban. En los salones y burdeles del viejo oeste había una mezcla de deseo y peligro. Las chicas guapas corrían un riesgo oculto.
las enfermedades venéreas y toda clase de infecciones contagiosas. Sorprendentemente, cerca de la mitad de los adultos que trabajaban en estos lugares padecían de estas infecciones y utilizaban tratamientos arriesgados como el mercurio y el ácido bórico, que empeoraban aún más las cosas. Esto significaba que estas infecciones se propagaban realmente rápido entre los animadores y sus clientes. No sabemos a ciencia cierta hasta qué punto llegó a ser grave porque los registros de defunción a menudo no indicaban la causa. Lo cierto es que la vida era dura para las trabajadoras del sexo y sus clientes en el viejo oeste, donde mantenerse sano era un lujo que no muchos podían permitirse. El alcohol se utilizaba como un remedio para las enfermedades. Antiguamente no había muchos médicos ni tiendas de medicamentos, así que la gente tenía que ingeniárselas para mantenerse sana. Probaban todo tipo de curas extrañas y pociones mágicas para sentirse mejor. Además, la limpieza no era un gran problema entonces. La gente solía llevar ropa polvorienta, no se bañaba mucho y tenía un aspecto un poco desordenado. Incluso utilizaban bebidas alcohólicas para calmarse. A veces tomarse una copa se consideraba una forma de sobrellevar la enfermedad. Los hombres eran mucho más sucios que las mujeres. El agua escaseaba, así que la mayoría de la gente tenía suerte si podía bañarse una vez a la semana. Pero adivina qué, las mujeres eran las campeonas de la higiene en aquel entonces. Tenían tareas domésticas que les permitían un mejor acceso al agua, por lo que se mantenían más limpias. Mientras tanto, los hombres trabajaban fuera, luchando contra el polvo y la suciedad sin poder lavarse a menudo. Por lo tanto, ser hombre en aquella época probablemente significaba estar sucio y maloliente la mayor parte del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las indómitas prácticas higiénicas del salvaje oeste. Esperamos que hayas aprendido cosas fascinantes sobre el modo en que la gente se mantenía limpia en tiempos difíciles. Recuerda que, aunque ya no vivamos en el lejano oeste, siempre hay algo que aprender del pasado para mejorar nuestro presente. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.